Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Se registran las primeras lluvias en el sur y Amazonía del país y eso permitió que este lunes se reduzcan los cortes previstos para hoy, según lo informó el Operador Nacional de Electricidad. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Liz, amigos televidentes, bienvenidos. Además, hay reacciones de varios sectores frente a las medidas que anunció el presidente Noboa en una entrevista la noche de ayer. Ya les ampliamos esta información. Aquí empezamos. Y lo hacemos contándoles que el Operador Nacional de Electricidad, CENACE, informó la mañana de hoy que los horarios de cortes de energía se reducen a escala nacional por el incremento del caudal en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Según el organismo, la reducción se mantendrá siempre que el caudal lo permita. La semana empezó con cortes de energía extendidos con un máximo de 14 horas. Temprano este lunes llegaron relativas buenas noticias del Operador Nacional de Electricidad, CENACE. Lo informaron a través de un comunicado en el que se señaló que debido al incremento de caudal en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, los cortes programados se reducirán a escala nacional, mientras el caudal afluente lo permita. Sin embargo, no se señaló cuántas horas ni por cuánto tiempo durará esta reducción. A la fecha, según el organismo, Coca-Codo Sinclair genera el 53% de la energía hidráulica que tiene el país. Desde ahí, proviene casi el 60% de la producción de energía eléctrica. La diferencia se sostiene en su mayoría por termoeléctricas. Esta central, la más grande del país, tiene una capacidad de 1.500 megavatios. Al momento produce 709, que significan 133 megavatios más que los que en promedio ha producido desde inicios de mes. Según CENACE, conforme evolucione el caudal hacia esta hidroeléctrica de paso, es decir, que no cuenta con reservorios, sino que depende del caudal del río Coca, se evaluará e informará oportunamente. Y desde la noche del domingo se registran precipitaciones en Cuenca y en los cantones orientales de la provincia de La Suay, mismos que se han extendido hasta hoy. A esta hora nos contactamos con Iván Rodríguez, quien se encuentra en el río Machángara y nos cuenta los detalles a esta hora. Iván, buenas tardes, adelante. Sí, muchísimas gracias, buenas tardes. Las lluvias de mediana y baja intensidad que se han presentado en Cuenca se han prolongado hasta esta hora y esperemos que así continúen. Los caudales de los ríos, mientras tanto, siguen bajos, como ustedes pueden observar, por lo que es muy prematuro indicar si estas precipitaciones han aportado a amasar, pero no dejan de ser importantes. Veamos a continuación un video. Después de 15 días de soles intensos y de una sequía agobiante, llegaron las lluvias de baja y moderada intensidad a Cuenca y parte de la provincia de La Suay. Las precipitaciones comenzaron a las 11 de la noche del domingo y se han prolongado hasta este lunes pasado el mediodía. Hemos tenido precipitaciones en las áreas de recarga hídrica, tanto de las cuencas del Machángara, Yanuncay, Tarqui y Tomebamba. Estas precipitaciones acumulan entre 7 a 10 milímetros, lo cual se puede calificar como significativo, pero sin embargo, dado el estado de sequía en el que se encontraba el suelo, en primer lugar lo que estas precipitaciones hacen es mojar el suelo, saturarlo, para posteriormente poder contribuir a los caudales. En los 4 ríos de Cuenca corre un poco más de agua. Igual sucede en el río Santa Bárbara, gracias a las precipitaciones en la zona oriental, particularmente en los cantones Sixic, Chortelegui y Gualaceo. No se puede dar un pronóstico adelantado con demasiados días de anticipación, esto debido a que las condiciones están siendo bastante variables y un pronóstico que para un día pudo haber sido del 90%, ya cercanos a ese día puede disminuir incluso hasta el 30%. Recordemos que hoy tenemos ya 108 días de sequía hidrológica y para poder salir de esta sequía necesitamos al menos 15 días continuos de precipitaciones. Por esta razón el aporte de agua a la represa Masar no ha sido significativo. Sin embargo, la cota se recupera paulatinamente, pero esto es debido a que esta central ha permanecido todo el fin de semana apagada, llegando al cierre de esta edición a 2.112 metros sobre el nivel del mar. Nivel todavía crítico. Y los pronósticos indican que las lluvias serían permanentes hasta mitad de semana. Por el bien del país, esperemos que así sea. Es nuestro aporte informativo. Regreso a los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Esperemos que así sea. Y vamos a revisar ahora cómo estará el clima a propósito de la grave sequía que enfrenta el país. Steffi Paz está en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, para darnos los detalles. Hola, Steffi.
Así es, muy buenas tardes. Se trata de una alerta por el incremento de lluvias, tormentas y viento que estará vigente hasta el próximo miércoles. Esto sin duda trae buenas noticias a escala nacional porque desde ayer e incluso a esta hora se registra lluvia en varias zonas en donde se encuentran centrales hidroeléctricas. Estamos a esta hora con Guillermo Flores. Muy buenas tardes para que nos comente más detalles sobre esta alerta. Sí, muy buenas tardes. Tenemos una alerta sobre incremento de lluvias y tormentas que se están confirmando. En este momento ya tenemos registros de varias precipitaciones en la estribación de Cordillera Oriental, en especial. Esta humedad ha logrado llegar a varias zonas de la sierra, en especial en el centro-sur, y ocasionalmente tendremos alguna lluvia o llovizna muy aislada en el norte. Estas precipitaciones, lo más intenso es entre hoy y mañana, y la vigencia es hasta el 30, así que gradualmente estas precipitaciones irían disminuyendo. Específicamente en las zonas en donde se encuentran hidroeléctricas, ¿cuál es la situación que se vive ya? En estos momentos se están presentando lluvias sobre esas hidroeléctricas, en especial en la zona de Paute, en la zona de Cocacodo. Estas precipitaciones durarán las siguientes horas, por lo que creemos que podría ser de ayuda para la crisis en este momento. Listo, muchísimas gracias. Ya lo hemos escuchado entonces, sin duda excelentes noticias. Se espera adicionalmente que para los próximos días aquí en la capital el clima sea muy similar a lo que hemos percibido el día de hoy. Mañanas parcialmente nubladas y en horas de la tarde hay una probabilidad de lluvia. Las lluvias más intensas se espera se presenten en la zona de la Amazonía y en la Sierra Centro, especialmente en la parte oriental. Esa es la información que les tenemos a esta hora desde el INAMI. Regreso a estudio que nos tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Steffi, y gracias por tu reporte desde el INAMI. Empresarios discrepan con los datos expuestos por el presidente de la República en la entrevista de este domingo. Afirman que la crisis energética ya empieza a generar una recesión económica y el aumento del empleo informal. Que el sector empresarial necesita certezas y transparencias en cuanto a la realidad de la crisis energética para poder invertir y planificar. Es la observación que realiza Andrés Mideros, vicerrector de la PUCE, ante los anuncios hechos por el presidente Daniel Noboa, que calificó como lluvia de ideas. No, el Ecuador no estalla para lluvia de ideas, para lanzar, hagamos esto, ¿por qué no lo nuclear? ¿Por qué no este otro motor que funciona de esta otra manera? Ha habido mucho trabajo técnico previo que ya ha establecido un plan. Y con esto Mideros insta a mirar y a aprender de las decisiones tomadas en la pandemia. ¿Qué tenemos ahora de resultado? Que la economía se ha vuelto mucho más informal y no hemos salido de ahí. Vamos precarizando aún más la economía porque no estamos discutiendo integralmente, porque hemos destruido la capacidad democrática de diálogo y técnica de la función pública para planificar. En cuanto a datos expuestos, como por ejemplo el incremento del 13% en las exportaciones, el presidente ejecutivo de la Federación de Exportadores, Felipe Rivadeneira, aclara y pide cautela, pues detalla que el incremento se da por el aumento en el precio del cacao debido a los problemas de producción que presentaron países africanos. Pero lógicamente si eso lo retiramos, vemos que tenemos un crecimiento del total de las exportaciones del 2 y el 3%. Con esto otra realidad, la guerra de precios a las que se están enfrentando otros productos como el camarón, banano y el atún. Nosotros sabíamos que el 22 y el 23 iban a ser muy duros, sobre todo por las guerras de precios, por estos procesos inflacionarios de los mercados internacionales. Que también han golpeado al país, y un ejemplo de aquello es la baja en las importaciones. El presidente Daniel Noboa confirmó que viajará este martes a Colombia para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, en donde buscará negociar la compra de energía. La expectativa incluso es poder adquirir electricidad a un privado, lo que podría significar cerca de 200 megavatios. En Cali, Colombia, se desarrolla la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP16. En este encuentro de más de 190 líderes mundiales participará también el presidente Daniel Noboa, quien confirmó viajará a ese país este martes. Para él es muy importante la presencia de su país vecino en la COP, asimismo como para mí es importante que él venga a la cumbre iberoamericana.
Entonces, en ese caso hay que ser recíproco. Allí buscará un espacio para negociar la compra de energía. Colombia restringió la exportación de electricidad a Ecuador desde el 16 de agosto a causa del bajo nivel de sus embalses, producido por la sequía que azota la región. En septiembre fue la última vez que recibimos energía de ese país, alrededor de 25 megavatios, de los 450 que es la capacidad de interconexión. Hoy, con mejores condiciones en la nación vecina, se espera poder reanudar la compra-venta. El propio presidente colombiano Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, expresó el pasado 25 de octubre que es momento de solidarizarse con Ecuador, porque la sequía es inclemente y las condiciones para la vida humana son críticas. A ello apela el mandatario ecuatoriano. Y ahí en la prensa que hablaba de que hay que ayudar a Ecuador. Hay que ayudar a Ecuador. El primero debería ser él. Ya, pues que empiece él. Estaremos muy agradecidos, pero y no es gratis, pues. Expertos creen que el encuentro entre ambos mandatarios podría ser el escenario propicio para acceder a más energía y con eso reducir en algo los horarios de los apagones. De alrededor de unos 200, 300 megavatios que ya serían aportar en alrededor de entre 7.000 a 10.000 megavatios hora por día, que creo que es importante, ¿no? Debido a que tenemos, como decía, un déficit de energía de 30.000 megavatios por día. Pero adicionalmente el gobierno de Noboa apunta al sector privado colombiano, pues existe una resolución de la Comunidad Andina de Naciones a través de la cual se permite hacer la compraventa de energía directamente de un privado que genere en Colombia, y ya existiría el interés de una empresa de venderle a Ecuador alrededor de 200 megavatios. El sector comercial contaría con solo 5 horas de productividad debido a los cortes de energía de entre 10 y 14 horas en el país. Nuestra compañera Erika Vera se encuentra en el centro de la ciudad de Guayaquil y nos amplía la información. Erika, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudios televidentes. Tal como lo mencionan, tras el incremento a 14 horas en los cortes de energía a nivel nacional, el sector comercial se preocupa puesto que las horas de energía disminuyen. En el siguiente reportaje conoceremos más. Veamos. La extensión del horario en los cortes de energía de 8 a 14 horas reducen aún más las ventas en el sector comercial. Molesto hasta cierto punto porque imagínense que ha menorado siquiera un 50% lo que antes se vendía. Estamos descontrolados, una por que los horarios de CENEL no se cumplen. Sobre todo si estos se cumplen en las horas consideradas de productividad, de 8 horas a 19 horas. Las decisiones que van tomando los negocios, los restaurantes, los emprendimientos que están, digamos, que vemos en las calles, van variando desde decisiones drásticas como no abrir o cerrar y no atender, hasta decisiones de operar a media llave. En la disposición que rige desde el pasado viernes 25 de octubre, se consideran 3 franjas horarias. Por ejemplo, en el centro de la ciudad, los horarios sin energía son de 2 horas a 7 horas, de 9 horas a 13 horas y desde las 17 horas hasta las 22 horas. Es decir, las horas sin cortes son de 7 horas a 9 horas, 2 horas, de 13 horas a 17 horas, son 3 horas. De esta forma, el sector comercial tiene solo 5 horas con electricidad, de las 8 a 9 horas de ventas que tienen sin apagones. Francisco Briones, analista económico, menciona que las ventas locales y actuales reflejan la realidad sin apagones. Se ha dicho que el déficit fiscal o la situación fiscal está resuelta. No es tan así, ¿verdad? Quizás todavía a estas épocas del año estamos entrando recién al último trimestre, o estamos ya sobre el último trimestre, y es en noviembre y en diciembre donde típicamente se evidencia la realidad fiscal, cuando hay que empezar a cerrar las cuentas del año y hay que empezar a registrar pagos que se los apunta y se los registra, pero no se los desembolsa, no se entrega el dinero. Además, destaca otros factores que incrementan las pérdidas. Previo al feriado, el panorama sigue siendo incierto. La ciudadanía como tal no está enterada de esto, por un lado. Segundo, que sigue siendo una apuesta del gobierno de que las condiciones meteorológicas mejoren hacia esos días para poder tener más servicio. Y tercero, de que todavía creo que persiste una sensación de la gente de que puede ser peligroso estar fuera de sus hogares si es que va a haber cortes de luz, ¿no? Los comerciantes y analistas proyectan que las pérdidas económicas por los apagones ascienden al 50%.
Asimismo, los analistas mencionan que a finales del mes de noviembre se conocerán cuáles serán los resultados en este mes de apagones. Ustedes continúan con más en Estudios. Buenas tardes. Estamos de regreso con más información. La ley de energía recibe el visto bueno del sector privado. Los gremios de energía alternativa consideran que la norma sí otorga seguridad jurídica a los inversionistas. Sin embargo, dicen que se debe establecer reglas más claras para los procesos de compra y venta de lo que se produzca. La ley para incentivar la inversión privada en energía, aprobada este domingo en Asamblea, es bien recibida en los diferentes gremios. En la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables consideran que como fue construida se convierte en una herramienta que despertará el interés real de inversionistas en proyectos alternativos a gran escala. Su presidente Eduardo Rosero asegura que ya hay interesados debido a las mejores condiciones económicas que ofrece la norma. Porque a partir de algunos artículos ya se podrá crear un fideicomiso. El otro artículo que respalda una garantía extra del Estado para ese tipo de títulos habilitantes. En el debate, la propuesta original enviada por el gobierno se modificó. Esta nueva ley, por ejemplo, crea un fideicomiso para garantizar el pago a los inversionistas, pero también fija la inversión en la plataforma energética pública. Sobre esto, Rosero asegura que hay procesos que aún no están claros en la práctica. No está tan claro si esta energía se va a destinar a un mercado regulado, que es el mercado en el cual el Estado compra la energía, o a un mercado de consumidores libres o grandes consumidores. La norma permite la inversión privada en proyectos de generación de energía eléctrica, con varios incentivos, sobre todo en los de energías no renovables convencionales. Por ejemplo, proyectos que sean de hasta 100 megavatios tendrán un procedimiento simplificado. Desde el Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral coinciden en que hay aspectos que corregir. Sí debería de hacerse una revisión, tal vez si se llama veto parcial, a ciertas partes que no están muy claras, ¿no? Como las del fideicomiso, el hecho de que el gas no solamente pueda ser importado por el privado para su autoabastecimiento. La ley posibilita la libre importación de gas para autogeneradores, otorga beneficios para los proyectos de energías alternativas que impulsen en las provincias de frontera y propone que lo que allí se genere sea usado en esos territorios. Y para este feriado, el sector turístico prevé ingresos de $80 millones. Y con el día extra de asueto, es decir, del jueves 31 de octubre, esperan que esta cifra incremente hasta en un 15%. Este jueves los ecuatorianos gozarán de un día más de feriado. Pese a que la medida fue decretada con poca anticipación, el sector turístico la ve con buenos ojos. Ya que está decretado el día, que el ecuatoriano salga, que disfrute de un día adicional. Nosotros lo vemos de una manera positiva. Es un día más que tiene la familia ecuatoriana para viajar aquí en el Ecuador. Al ser una noticia hasta cierto punto de última hora, no puede determinar que vayamos a tener más demanda. De todas formas, creo que muchas de las personas lo que harán, entiendo yo, es salir internamente a hacer turismo local. Esto debido a que las personas organizan con tiempo sus actividades para el feriado. Reserva un hotel o reserva lo que sea con tiempo. Entonces habrá que ver en esta semana cómo se va cuajando todo esto. Un día adicional de feriado permite, por ejemplo, ya pensar en viajar, en coger un carro y que es un día adicional. ¿Han aumentado las reservas de vuelos quizás? Que al principio está viendo mucha demanda por información. Cuando le hundes el costo del pasaje en más días, el costo por día de ese pasaje se diluye. La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo asegura un incremento en reservas. Que tenemos nosotros ya en algunas encuestas y reportes que hemos recibido, hay familias que han hecho 2 reservas, jueves, viernes y sábado, una reserva para un lugar, o sábado, domingo en otro lugar. Para este feriado, el sector turístico tiene previsto superar las ventas del feriado de Carnaval y Semana Santa, que fueron de alrededor de $72 millones. Más ahora con un día extra de asueto. Ojalá con un 10 a 15% más. Ojalá podamos llegar a esos 80 millones previos que estábamos pensando, ojalá más. No obstante, el sector turístico asegura que para este feriado ha solicitado al gobierno nacional que no haya cortes de electricidad en las zonas con más movimiento de turistas.
En la provincia de Tungurahua se registraron fuertes lluvias que colapsaron varios puentes. Además, se registran derrumbes en algunos tramos, principalmente en la parroquia de Río Negro, lo que impide el paso vehicular hacia Puyo. Las fuertes lluvias en Tungurahua incrementaron el caudal de los ríos en esta provincia, pero también provocaron derrumbes en varios tramos de la vía Baños-Puyo, lo que obligó hasta el momento al cierre vehicular. Por el taponamiento de una alcantarilla que se encuentra en este lugar, la empalizada ha tapado y ha ocasionado que el río o el caudal se desvíe al margen izquierdo, lo que ha ocasionado la pérdida de la mesa de la vía y toda la capa asfáltica. Los moradores solo esperan que la maquinaria despeje la vía, aunque la presencia de lluvia continúa. Estamos esperando que el municipio, la prefectura se haga presente por acá, por Río Negro. El río Pastaza está así y la gran corriente afectó a las piscícolas de la zona. Pero ahora tenemos vías cerradas por los derrumbos y gran pérdida de las truchas. Tenemos cantidad de trucha muerta y esa agua que está oscura y no se le puede todavía contabilizar cantidad de animales muertos. Las autoridades de Tungurahua informaron que la hidroeléctrica Goyán subió su nivel de agua en la represa, mientras que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte está pendiente de la apertura en la E30 que une Baños con Puyo. Y mucha atención porque el Ministerio de Trabajo anunció que la suspensión de la jornada laboral de este jueves 31 de octubre será obligatoria tanto para el sector público como para el privado. Mediante un comunicado, la cartera de Estado precisó que ese día se deberá recuperar. Por su parte, el Ministerio de Educación indicó que las clases del 31 también quedan suspendidas y también se deberán recuperar. A esto se suma que la jornada escolar para este martes 29 y miércoles 30 de octubre cambia para la jornada matutina, en el cual el ingreso y la salida será en los horarios habituales. Una delegación del Fondo Monetario Internacional está en Quito para desarrollar una agenda de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas y otras instituciones. Esto con el fin de discutir las perspectivas y políticas económicas del país. En el encuentro también se espera analizar los avances que el Ecuador ha realizado en la implementación del acuerdo del servicio ampliado del FMI. Seguimos juntos, gracias por elegirnos. El proceso de renovación de 3 jueces de la Corte Constitucional avanza. La Asamblea Nacional ya remitió su terna a la Comisión de Selección, mientras que el Ejecutivo tiene plazo hasta este lunes y la función de transparencia hasta el martes. Los nombres de los 3 primeros postulantes para la renovación parcial de la Corte Constitucional ya están en manos de la Comisión de Selección. Este 27 de octubre, un día antes que venciera el plazo, la Asamblea Nacional envió su terna conformada por Angélica Porras Velasco, ex vocal del Consejo de la Judicatura y ex profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Recientemente su nombre saltó a la palestra tras ser sentenciada por el Tribunal Contencioso Electoral por violencia política de género en contra de la fiscal general. Román Terán Suárez, quien fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central y juez de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de 2015 a 2019, y Gladys Proaño, ex conjueza de la Sala Penal de la Corte Nacional y contratada por la Judicatura para el proceso de selección de jueces anticorrupción. El día de hoy, 28 de octubre, vence el plazo para el envío de ternas tanto para la función ejecutiva como para la función legislativa. Y en el caso de la función de transparencia, ellos tienen hasta el día 29, en razón que al presidente de la función de transparencia le llegó la documentación el día 15 de octubre. Una vez recibidas todas las ternas, se vendrá la etapa de calificación de requisitos que se extenderá por el término de 5 días. Si llegare algún candidato a incumplir alguno de los requisitos, se le envía una notificación. Si el candidato o candidata no llegare a subsanar dentro de los 3 días, lamentablemente se queda sin la posibilidad y nosotros a la función respectiva le notificaremos el particular para que en el término de 3 días logre remitir una hoja de vida de otro candidato. Tras ello llegará la etapa de impugnaciones que tomará otros 15 días y posteriormente la calificación de mérito sobre 30 puntos y las pruebas teóricas y prácticas. Según el cronograma, todo el proceso demorará hasta el 24 de abril de 2025, aunque las funciones de 3 de los jueces
vencen en febrero. Hay plazos que nosotros no nos podemos saltar, entonces todavía estamos sobre la marcha. En febrero no creo que sea posible que ya tengamos la renovación completa. Y por eso nosotros como comisión vamos a cortar todos los tiempos posibles. Si es de trabajar sábados y domingos, lo haremos. Así entonces se habrá una prorrogación de funciones o si se designará temporalmente a sus reemplazos del banco de elegibles. Es algo que, según los comisionados, deberá decidirse a la interna de la Corte Constitucional. En el séptimo día de audiencia de juicio del caso Metástasis, continúa la práctica de la prueba por parte de Fiscalía con la exposición de la información de los dispositivos electrónicos y celulares del narcotraficante Leandro Norero. Se exponen así las conversaciones que mantenía Norero con sus abogados y operadores que fueron parte de la trama de corrupción más grande en la función judicial. Son 21 los procesados en el caso Metástasis, cuya audiencia se retomó este lunes. El presidente nacional del partido Suma, Guillermo Celi, sostiene que el gobierno está detrás del proceso de impugnación a la candidatura presidencial de Jan Topic. Días atrás, el Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la denuncia de Sociedad Patriótica contra Topic por supuestamente mantener contratos con el Estado. Las dos impugnaciones de supuestamente dos organizaciones antagónicas, adversarias, son exactamente iguales. Punto, coma, letra, todo exacto. Es decir, la misma persona que redactó el documento le redactó a la otra organización política. Cualquiera de ustedes, ingresando a www.cercop.gov.es y solicitando en línea un certificado si Jan Topic es o no contratista del Estado, la certificación saldrá que Jan Topic no es contratista del Estado. Y hoy en nuestro segmento de Economía para Todos hablaremos sobre la capacidad instalada para producir energía y la demanda eléctrica que necesita Ecuador. Economía para Todos. La capacidad instalada para producir electricidad en el Ecuador era, para el año pasado, de 8.300 megavatios. Mientras tanto, la demanda máxima de electricidad en el país fue, en el 2023, de 4.900 megavatios. Por lo tanto, no debería haber problema para cubrir la demanda eléctrica. El problema es que de la capacidad instalada en el país, 5.200 megavatios son de energía hidroeléctrica, y las otras, que son básicamente centrales térmicas, son de 3.100 megavatios. Por lo que si no llueve lo suficiente, las otras energías son incapaces de cubrir la demanda del país. Pero la cosa no termina ahí, porque la energía eléctrica nominalmente, que teóricamente podrían producir las otras fuentes, es de 3.700 megavatios. Pero como por años no se ha dado mantenimiento adecuado a las centrales térmicas, no pueden producir 3.700 megavatios, sino solo 3.100, hasta que no se arreglen las diferentes centrales que estaban medio abandonadas. En resumen, no hay electricidad porque dependemos de las lluvias, sobre todo en la Amazonía, porque no hemos dado mantenimiento a las centrales térmicas y porque no hemos construido nuevas centrales que reduzcan nuestra dependencia de las lluvias de la Amazonía. Muchas gracias. Economía para Todos. Seguimos juntos. El gobierno realizó en Guayaquil la entrega de armamento incautado a las Fuerzas Armadas. Los fusiles y pistolas ayudarán a combatir el crimen organizado en la provincia del Guayas. Nuestra compañera Bernarda Ceballos nos tiene los detalles desde la base naval San Eduardo. Bernarda, adelante. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, este lunes el presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda aquí en la provincia del Guayas. Hace pocos minutos, aquí en la ciudad de Guayaquil, realizó la entrega de armamento incautado para las Fuerzas Armadas. Se trata de 122 fusiles y 48 pistolas de diferentes modelos. Este armamento fue decomisado en Galápagos en noviembre del año anterior, en una embarcación que estaba en alta mar. Los fusiles y pistolas habían salido de México
México y Centroamérica, según las autoridades. A continuación, escuchemos al presidente de la República, Daniel Noboa. Le plantamos cara a los criminales que pensaron que podrían someter a este gobierno, como se han acostumbrado a hacerlo desde hace más de una década, unos en curules, otros en las calles. La olla de grillos que destapamos en varios operativos nos confirmó que las mafias movían a sus marionetas políticas y jurídicas para beneficiar a sus negocios ilegales. Y por eso nuestro gobierno les incomoda. Estas armas que hoy les entregamos fueron decomisadas por nuestros militares en varios operativos. Estaban destinadas para cometer delitos, eran usadas para atentar contra vidas inocentes. Esto que estamos haciendo hoy es consecuencia del apoyo en la consulta popular. Y bien, comentarles también que este armamento que podemos observar a esta hora de la tarde será distribuido en Guayas a las 3 fuerzas, a la fuerza terrestre, a la naval y aérea, aquí en la provincia del Guayas, como ya lo hemos comentado. Más temprano también mencionarles que el presidente de la República, Daniel Noboa, asistió a la emisión del aval por $100 millones para el programa de vías rurales a la prefectura del Guayas. Bien, y esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde desde aquí de la ciudad de Guayaquil. Ustedes continúan con más datos desde estudio. Muy buenas tardes.